Hoy Aragón es la comunidad autónoma más incumplidora, la comunidad autónoma que más tarde y peor paga a sus proveedores, con un periodo medio de pago que es el doble casi que el promedio nacional y muy por encima del límite vigente establecido en los 30 días. En el ejercicio 2020 no se cumplió con el plazo de pago a proveedores ni un solo mes, en un momento en el que los proveedores de bienes y servicios de la Administración más necesitaban esa liquidez para hacer frente a los efectos del confinamiento y la pandemia, y precisamente en ese momento fue cuando el Gobierno de Aragón no supo responder a esta necesidad. Podemos apreciar un descontrol en la gestión administrativa que usted misma reconocía en la memoria de la cuenta general. Decía que no es posible identificar la totalidad de los documentos contabilizados vinculados a la pandemia, lo que ha dificultado de manera muy importante la trazabilidad del gasto y su cómputo a efectos informativos. Este hecho es muy grave. Y si analizamos cómo se ha controlado este fondo COVID en otras comunidades autónomas, pues Aragón sale muy mal parada respecto a lo que control contable se refiere. Tampoco es este el mejor momento económico para que la Administración aragonesa demore sus compromisos de pago con sus proveedores de bienes y servicios, puesto que, como ya he dicho antes, las empresas necesitan liquidez y no pueden estar financiando al Gobierno de Javier Lambán.